nos queda, que es el complemento predicativo. La verdad que es una función que os cuesta un poquito. Aparte de ser nueva, la soléis confundir mucho, sobre todo con el complemento circunstancial de modo. Vamos a ir viendo las características y muchos ejemplos, y también insistiremos mucho en distinguirla tanto del atributo como del complemento circunstancial de modo. Y veremos ejemplos donde los podáis distinguir. Vamos a pasar a ver el esquema. Bueno, tenéis ahí que el complemento predicativo es un sintagma nominal, un sintagma adjetival o un sintagma preposicional, aunque también yo he visto ejemplos de sintagmas adverbiales con así, que va complementando al mismo tiempo al verbo y al sujeto o complemento directo. Al verbo en el sentido que nos dice cómo ocurre esa acción, y de ahí la confusión con el complemento circunstancial de modo, y a la vez pues va a dar una información sobre el sujeto, si es que concuerda con el sujeto, o con el complemento directo, si es que concuerda con el complemento directo. Ahí tenéis algunos ejemplos. Llegaremos cansados mañana. Si os dais cuenta, contesta la pregunta, ¿cómo llegaremos cansados? Pero además dice cómo estaremos nosotros. Nosotros estaremos cansados. Si os dais cuenta, es una doble complementación. Complementa al sujeto, que es nosotros, y complementa al verbo, que es llegaremos. Por eso lo de la doble complementación. Otro ejemplo, las mujeres llegaron cansadas. Ese es el ejemplo de complemento predicativo que complementa al sujeto. Pero hay casos en que complementa al complemento directo y ese os cuesta aún más. Aquí tenéis un ejemplo. El niño trajo rotos los calcetines. ¿Cómo los trajo? Rotos. ¿Cómo están los calcetines? Rotos. O el niño trajo rotas las cajas, en el que complementa al complemento directo. Entonces, rotas sería el complemento predicativo. Tenéis que tener en cuenta que en el caso de que pueda ser que sea un sintagma nominal o un sintagma adjetival, va a concordar con el sujeto o con el complemento directo en género y número. Eso puede ayudaros a distinguirlo de otro tipo de complementos. Aquí tenéis otra imagen en la que pues, os sigue dando las mismas características que acabamos de comentar. El complemento predicativo es un complemento que por un lado modifica el verbo, que indica el modo, es decir, cómo ocurre, y por otro lado se refiere a un sintagma nominal, que sea el sujeto, o al complemento directo, y concuerda en género y número. ¿Vale? Y puede ser un sintagma adjetival, os lo comentáis, que es la mayoría de los casos, un sintagma nominal o un sintagma preposicional. Fijaos los ejemplos. Miguel va de guapo, ¿no? Ese de guapo sería un sintagma preposicional, complemento predicativo del sujeto. Anda, si tienes cerrados los ojos. Ese cerrado sería un sintagma adjetival que hace de complemento predicativo de los ojos. Lo elegiremos modelo del año. Ese modelo del año es un sintagma nominal que hace de complemento predicativo del lo, que es el complemento directo. Si os dais cuenta, por lo tanto, complementa al verbo, en el sentido de que puede contestar a la pregunta ¿cómo?, pero también complementa a los sujetos o los complementos directos que se han puesto de ejemplo. Tened cuidado en ese sentido porque, por ejemplo, un sintagma adjetival no podría ser complemento circunstancial de modo, y sin embargo, muchas veces ponéis estos complementos predicativos como complementos circunstanciales de modo. Aquí tenéis otra imagen en la que pues, veis también las informaciones sobre complemento predicativo y más ejemplos. Os dice en primer lugar que es un complemento del predicado verbal que se predica a la vez de un sustantivo. Bueno, lo que hemos dicho, verbo y sustantivo en función de sujeto, o bueno, sustantivo o sintagma nominal en función de complemento directo. Y ahí tenéis algunos ejemplos. Los ciclistas subían la cuesta muy cansados, complementa a la vez al verbo y a los ciclistas, que sería el sujeto. Me devolvió sucias las botas, complementa a la vez al verbo devolvió y a las botas, que sería el complemento directo. Pues entonces, sujeto o complemento directo. Bien, aquí ya empezamos a intentar distinguir con otros complementos. Aparece exclusivamente con los verbos predicativos, no con verbos copulativos. Aparece solo en predicados verbales. Por lo tanto, no puede ser atributo, no podéis confundirlo con un atributo. Bueno, y os dice ahí nuevamente que si es un adjetivo, pues concuerdan género y número con el sintagma nominal al que complementa. Y tenéis ahí los tres tipos de sintagma. Sintagma adjetival,
La chica se mostraba ilusionada. Ahí es un complemento predicativo del sujeto. Sintagma preposicional, Juan juega de base en el equipo. De base también es del sujeto. Sintagma nominal, lo eligieron capitán del equipo y ahí está complementando a lo, al complemento directo. Más ejemplos. Tenéis aquí otra imagen en la que os vuelve a decir que solo es con verbos predicativos, por lo tanto no puede ser atributo, no puede ser con ser, estar o parecer. Y os dice que se puede referir tanto al sujeto como al complemento directo y lo mismo, que concuerda en género y en número con esto. Y tenéis ejemplos. El toro cayó muerto. Ese muerto es un complemento predicativo que complementa a la vez a cayó ya el toro. Encontré enfermo al gato. Ese enfermo sería complemento predicativo que complementa a la vez a encontré y al gato. En esta siguiente imagen tenéis cómo se reconoce el complemento predicativo. Y os vuelve a dar la pista de la concordancia tanto con el sujeto como con el complemento directo. Con el sujeto, los atletas llegaron agotados. Ese agotados complementa a llegaron y a los atletas. Y si veis, concuerdan género y número con los atletas. Con el complemento directo, eligieron delegada a Inés. Lo mismo, concuerdan género y número con a Inés, que en este caso sería el complemento directo. Y ahora lo que tenemos que intentar es identificarlo y distinguirlo con respecto a otras funciones. Vamos primero a ver con respecto al atributo. Aquí la pista principal es que, como hemos comentado, el complemento predicativo solo aparece en predicados verbales, no con ser, estar o parecer. Con ser, estar o parecer lo que hay es un atributo. Es verdad que el complemento predicativo, cuando se refiere al sujeto, complementa de una manera muy similar al atributo. Vamos a ver el cuadro que tenéis a continuación. En el caso del atributo, aparece exclusivamente con verbos copulativos, frente al complemento predicativo que son predicativos. La siguiente afirmación es discutible porque os dice que el atributo puede ser cualquier tipo de sintagma menos el sintagma verbal y que predicativo solo sería sintagma nominal o sintagma adjetival. Pero ya hemos visto ejemplos de sintagma preposicional y ya os digo que hay algunos casos de sintagmas adverbiales. Así que esa es más discutible. Y la tercera cuestión que os comenta ahí es que el atributo solo concuerda en género y en número con el sujeto, pero que el complemento predicativo también puede ser con el complemento directo. En el caso del atributo se puede sustituir por lo, pero cuidado que no lo confundáis con un complemento directo. Acordaos del nunca aparece un complemento directo en un predicado nominal. Pero en el caso del complemento predicativo no se puede sustituir por lo. Por lo tanto, no es atributo. Y aquí os dice que no confundáis con complemento circunstancial de modo, porque es verdad que puede responder a la pregunta ¿cómo? Ya veremos también algún ejemplo. La misma idea que os acabo de decir aparece en este otro cuadro. El atributo solo con verbos copulativos frente al complemento predicativo que es con verbos predicativos. Por ejemplo, Ana es inteligente o enfermera. Y en el otro os aparece las madres regresaron agotadas de la salida, o el día amaneció nublado, o eligieron presidente a Juan. Todos esos son ejemplos de complementos predicativos. Agotadas, nublado, presidente. El atributo se puede sustituir por lo, pero el complemento predicativo no. No se puede decir lo. Esta tercera cuestión es importante. En el caso del atributo no se puede eliminar porque no tendría sentido la oración. Ana es, como las madres estaban, no tiene sentido. Necesitamos el atributo. Sin embargo, el complemento predicativo sí se puede quitar con facilidad. El día amaneció, eligieron a Juan. Las madres regresaron de la salida. Sí se podría quitar y tiene sentido. Y bueno, en el último caso dice que el atributo indica una cualidad del sujeto frente al complemento predicativo que tiene un valor modal, ¿no? Que se puede sustituir por una sí, que nos dice cómo. Y por eso es por lo que lo solemos confundir con el complemento circunstancial de modo. Porque sí que tiene ese valor, pero no es complemento circunstancial de modo porque tiene una doble complementación y aparte muchas veces un sintagma adjetival que no podría ser complemento circunstancial. Bueno, y aquí ya tenéis algunas ideas de cómo distinguirlo del complemento circunstancial de modo. Os vuelvo a decir lo mismo, que complementa el verbo ya a otro elemento de la oración, que sea el sujeto o el complemento directo, que puede ser sintagma adjetival, sintagma nominal, aunque ya sabemos que también puede ser sintagma preposicional y en algunos casos adverbial,
Concuerdan género y número con el sujeto complemento directo, que eso ya lo hemos comentado. Y aquí es donde tenéis la diferencia entre un complemento predicativo y un complemento circunstancial de modo. Es verdad que ambos pueden responder a la pregunta ¿cómo? Y sustituirse por así. Pero, a diferencia de los complementos circunstanciales, el complemento predicativo concuerda con el sujeto o con el complemento directo. Entonces, tenéis aquí, por ejemplo, María llegó rápidamente. Eso es un sintagma adverbial. Es complemento circunstancial de modo. No complementa María, solo complementa llegó. Ejemplo, María llegó cansada. Eso sí que es un complemento predicativo de María. Si os dais cuenta, concuerda con María en género y número. María lleva el vestido elegantemente. Ese es un ejemplo de complemento circunstancial de modo. También sintagma adverbial. María lleva el vestido roto. ¿Cómo lleva el vestido María? ¿Cómo lo lleva? Roto. ¿Cómo está el vestido? Roto. Es un complemento predicativo del complemento directo en este caso, que es el vestido. Aquí tenéis otra imagen en la que también nos quiere diferenciar el complemento predicativo del atributo o complemento circunstancial del modo. Nos aparece en plan diagrama de flujo. Bien, responda a la pregunta ¿cómo? Si no responde a la pregunta ¿cómo? Entonces no es ni atributo, ni complemento predicativo, ni complemento circunstancial de modo. Si responde, tengo que hacerme una primera pregunta. ¿Concuerdan género y número con el sujeto complemento directo? Si no concuerda, es complemento circunstancial de modo. Si concuerda, la siguiente pregunta ¿es un verbo copulativo? Si no es un verbo copulativo, entonces complemento predicativo. Si es un verbo copulativo, entonces sí es un atributo. Bueno, y ya digamos que estas son las ideas principales para distinguir lo que es un complemento predicativo y diferenciarlo del atributo y del complemento circunstancial de modo. Así que ahora ya vamos a pasar al ejercicio final. Tenéis ahí en la imagen el ejercicio propuesto. Vinieron muy tristes de la fiesta. ¿Cuál sería el complemento predicativo? Muy tristes, y se refiere al sujeto, ellos o ellas. La veo siempre muy cansada. Muy cansada, y se refiere a al complemento directo. Me devolvieron manchados mis libros. Manchados, y se refiere a mis libros, complemento directo. Contestó muy contenta la pregunta. Muy contenta, y se refiere a un sujeto elíptico que es ella. Siempre llega enfadada a casa. Enfadada. También se refiere a un sujeto elíptico, ella. Mi madre leía el periódico muy concentrada. Muy concentrada. Se refiere a mi madre, al sujeto. Me trajo los zapatos muy mojados. Sería muy mojados y se refiere a los zapatos, complemento directo. Y por último, escuchaba la noticia muy atenta. Muy atenta sería también del sujeto, como alguno de los casos anteriores. Y también es un sujeto elíptico, ella. Ahí en esta otra diapositiva los tenéis todos marcados. Y con esto terminamos la explicación del complemento predicativo. Sé que es un complemento que cuesta un poquito, habría que ver ejemplos, ver otros vídeos, ver más ejemplos. Hay muchas páginas web que tienen ejemplos ya hechos o ejercicios hechos del complemento predicativo. Y poco a poco intentar ver esa distinción con respecto, sobre todo al complemento circunstancial de modo. Es verdad que no se suele poner atributo, es más con el complemento circunstancial de modo, pero en todo caso hay que distinguirlos de esos otros dos complementos. Y bueno, pues damos terminada esta sesión y en general los vídeos sobre funciones sintácticas y bueno, hasta aquí va la cosa. Ya veremos de todas maneras otros vídeos de sintaxis. Hasta luego.